Sois muchos los que muchas veces me hacéis muchas preguntas a raíz del vídeo que tengo del iPod Classic. Pues bien, una de las preguntas que más me habéis hecho es cómo poner la carátula del disco de forma manual, ya que a veces desde donde nos descargamos la música no la lleva. Con lo cual hoy os traigo un vídeo para poner carátula del disco y por supuesto sin iTunes y con un Mac. Así que empezamos vídeo y os lo cuento todo. Primero de todo, lo que tenemos que hacer es, no juzguéis mi escritorio, ahora está un poco limpio, es coger el iPod y conectarlo, en este caso al ordenador. Vale, mirad, ya nos ha salido aquí como estáis viendo. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir a música y le daremos justo aquí en la aplicación de música. Le damos aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos canciones y tenemos, por ejemplo, también el iPod, que ya me sale aquí, mi iPod. Y todo esto de aquí son las canciones que yo tengo. Vale, desde aquí no podemos hacer nada porque estas canciones no las tengo yo en este ordenador. Están de antiguamente en el iPod Classic. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a canciones. Aquí estoy, os lo he dejado así limpio para que se vea todo bien. Y por ejemplo, en este caso yo tengo aquí una canción preparada, que es esta de aquí al lado, y voy a arrastrar la canción. En este caso porque tengo una canción, pero si fueran 20 canciones, pues serían 20 canciones las que arrastrar, las que yo quisiera. Vale, aquí como veis ahora me sale 3 puntitos justo aquí, ¿de acuerdo? Entonces le daremos a estos 3 puntitos y aquí, cuando una vez le hayamos dado los 3 puntitos, le damos a obtener información, que es esto de aquí. Vamos a obtener información y aquí nos sale todo lo que nosotros podemos editar. Como veis, en este caso la canción me sale toda junta, quiere decir el título y el artista. En este caso lo que voy a hacer es, por ejemplo, cortar el artista y lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Esto lo voy a quitar y por ejemplo aquí puedo poner, en vez de Mini Vandals, puedo poner Vandals, ¿de acuerdo? Que sería el artista. Y arriba de todo lo que voy a hacer es, por ejemplo, quitar esta barra baja que me sale aquí, también la quito. Y ahora vamos a lo que vamos. Veremos que aquí pone detalles y al lado pone ilustración. En este caso vamos a ir a ilustración y, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, le voy a dar a añadir ilustración, que está abajo a la izquierda del todo. En este caso añadimos ilustración y, por ejemplo, voy a coger, y yo tengo aquí, por ejemplo, una foto de Van Gogh que no tiene nada que ver con el álbum, pero imaginaros que es el álbum. Entonces le daríamos a aceptar. Muy bien. Ahora veréis que aquí, mira, si yo, por ejemplo, le doy a reproducir esta canción, ya veis que aquí en la parte de arriba ya se me ha actualizado todo el título y el artista tal y como estaba y se me ha puesto la imagen. Pero bien, ahora lo que tenemos que hacer es esta canción o todas las que tengamos, añadirlas al iPod. En este caso le volvemos a dar a los 3 puntos y lo que podemos hacer es o añadir a dispositivo o añadir a playlist. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a añadir a últimas descargas, que es una playlist que me he hecho. Le damos a añadir a últimas descargas. También otra de las opciones que tenemos, si por ejemplo no queremos hacer otra lista de reproducción, que en este caso podemos hacerla también desde aquí en nueva playlist y pondríamos aquí, por ejemplo, el nombre que quisiéramos. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, YouTube, y de aquí podemos seleccionar las que queramos y las añadimos aquí, por ejemplo. Pues en vez de añadirla aquí a YouTube, lo que podemos hacer es directamente añadirla aquí, a lo que es donde pone nuestro iPod. La añadiríamos y en este caso vamos a ir a iPod. Aquí voy a ponerlo por artista para encontrarlo más rápido. En este caso tenemos que buscar Vandals, que es la que tenía puesta. Mirad. Aquí ya la tenemos, la canción. Y ahora vamos a comprobar que esté en el iPod. Para asegurarnos, si queréis, le podemos ir aquí a mi iPod, botón derecho, y le damos a sincronizar, para que este caso se sincronicen todas las canciones. Y una vez sincronizado, le damos aquí para expulsar de forma segura nuestro iPod. En este caso ahora ya se ha expulsado
Como veis, aquí ya está listo para desconectar. En un momento lo podremos desconectar. En este caso, una vez lo tenemos, vamos a ir a música. Vamos a ir, por ejemplo, a artistas. Voy a buscarlo por artista. Y vamos a buscarlo por la V. Ay, la ruedecilla. Mirad, ya lo he visto. Está justo aquí. Le doy a la canción. Muy bien, pues como veis ya tenemos nuestra carátula del disco puesta en el iPod. Realmente es muy fácil, muy sencillo, simplemente que tienes que estar dedicándole tiempo. También todo lo que os he contado os sirve para poner, por ejemplo, el título bien puesto si no está bien puesto, o el artista, o incluso más datos, como por ejemplo si queremos poner de qué año es ese álbum. Y bien, espero que os haya servido mucho este vídeo. Si es así, darle un fuerte like, por supuesto, y como siempre podéis dejarme los comentarios por aquí abajo para cualquier duda o sugerencia que tengáis. Así que nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Adeu, adeu!